Muy bien, buenas noches con todos. Quiero felicitarles a todos los que han llegado hasta la séptima lección de este curso bíblico, cómo estudiar las escrituras para enseñar. Vamos a empezar ya con la lección número 7 y vamos a ver acerca de la hermenéutica de manera sencilla y práctica. Vamos a empezar con algunos conocimientos básicos para la interpretación. Este estudio solamente es un pequeño resumen de la hermenéutica. Es para que usted se dé una idea de lo que se trata la hermenéutica, esta metodología de estudio bíblico. ¿Qué es la hermenéutica? Algunos se preguntarán. Bueno, la hermenéutica viene de dos palabras en griego, hermeneutike, que significa descifrar o interpretar, pero también está compuesto de tecné, que significa arte. Entonces, ¿qué es la hermenéutica? Es el arte de descifrar, es el arte de interpretar. Si ustedes hacen hermenéutica, ustedes son hermeneutas, ¿sí? La persona que hace hermenéutica es hermeneuta, que significa intérprete. ¿Qué es la hermenéutica? Es encontrar el significado de las escrituras en nuestro tiempo, en el tiempo moderno. Aunque la hermenéutica, en su concepto, abarca todo el campo de la interpretación, siempre mi consejo es que nosotros siempre hagamos primeramente una buena exégesis, como lo hemos estudiado en estas 6 lecciones anteriores. Hay que hacer una buena exégesis, conocer el contexto. Bueno, ya lo vimos esta imagen al inicio del curso bíblico. Nosotros vamos a entender la Biblia cuando fue escrita y vamos a hacer una hermenéutica. Vamos a trasladar ese conocimiento a nuestro tiempo, al mundo moderno, y vamos a hacer las aplicaciones correctas del mensaje de Dios para nosotros. Los idiomas de la Biblia. Tenemos que entender esto en la hermenéutica. El Antiguo Testamento, en su mayoría, fue escrito en hebreo. Hay fragmentos de Génesis, Esdras, Daniel y Jeremías que fueron escritos en arameo. Hay fragmentos de Esther y Daniel que fueron escritos en griego. Esos son los idiomas del Antiguo Testamento. Son los idiomas originales. Esos idiomas se hicieron una traducción y se tuvo la Biblia en griego. Esta Biblia se llama la Septuaginta, también conocida como la Biblia de los 70. 70 eruditos empezaron a traducir todo ese hebreo, arameo y griego a una sola Biblia, un solo Antiguo Testamento en griego. Esta versión, la Septuaginta, fue usada por nuestro Señor Jesucristo y también los cristianos primitivos. Ahora, el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue escrito todo el Evangelio de Mateo en arameo, pero lo demás, el Nuevo Testamento, menos Mateo, fue escrito en griego. Esos son los idiomas de la Biblia. Y es interesante que usted debe conocer eso, porque así se empezó, hermanos. O sea, la revelación original se hizo en estos idiomas. El Nuevo Testamento se empezó con la traducción Vulgata Latina. Esa fue la primera traducción. Hoy en día tenemos una variedad de traducciones en nuestro idioma español y en los diferentes idiomas de cada país. El material usado para escribir la Biblia se utilizó papiro. ¿Qué es el papiro? Es un papel antiguo que se fabricaba a través de una planta. El papiro era una planta que crecía en Egipto, Etiopía y el valle del río Jordán y Sicilia. También se utilizó el pergamino. El pergamino proviene del pérgamo. Estas son pieles de animales.
en el año 2 antes de Cristo, en la biblioteca de la ciudad de Pérgamo. Durante esta época se utilizó el papiro, pero era difícil de conseguir, entonces se descubrieron que a través de la piel curtida de cabras y ovejas se podía conseguir un elemento para poder realizar la escritura, a igual que el papiro, pero con mayor duración. Se utilizaba la tinta y consistía en aceite, hollín y polvo. Lugares donde se escribió la Biblia. ¿En qué lugares? El Antiguo Testamento se escribió principalmente en Palestina y también en Egipto. El Nuevo Testamento, Palestina, Asia Menor, Grecia y Macedonia. El tiempo, ¿cuándo fue escrito todo esto, hermanos? Es importante también notar, el Antiguo Testamento, aproximadamente 1500 años antes de Cristo, los más recientes, 430 antes de Cristo. El Nuevo Testamento se empezó a escribir 50 años después de Cristo, hasta el año 96 después de Cristo, el libro de Apocalipsis. Entonces es importante ubicarnos en el tiempo para poder interpretar correctamente. Muy bien, voy a pedir que me ayude leyendo a alguien de los estudiantes Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, pero ya saben, con las señales de tránsito de la lectura, de manera clara que todos entendamos. ¿Quién se anima? Alce un poquito la mano para darnos cuenta. ¿Quién se anima? Muy bien, Monse, a ver, por favor, ayúdenos leyendo. Sí. Deuteronomio 29, 29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Muy bien, nosotros en la Biblia vamos a encontrar cosas reveladas. Esas reveladas son para nosotros, para usted y para mí, para que nosotros estudiemos y entendamos, para que nuestros hijos también las conozcan, para aprender de Dios. Pero también, hermanos, hay cosas que solamente le pertenecen a nuestro Dios. Y nosotros no vamos a conocer, por más que estudiemos y por más que investiguemos, no vamos a conocer muchas cosas. Así que la Biblia fue revelada para que conozcamos cosas y que nosotros cumplamos las palabras escritas en la ley de Dios. También, 1 Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Amén. Muy bien. Hay cosas que el Señor no reveló, no están escritas, y nosotros no debemos pensar más allá de lo que está escrito. No debemos inventarnos leyes, no debemos inventarnos mandamientos, sino que nosotros debemos aprender de lo que está escrito. Esto es un principio bíblico, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Así que a estudiar la Biblia, a entender la palabra de Dios, que es nuestro objetivo en este curso bíblico. Es importante también que nosotros identifiquemos, cuando usted tome un pasaje de la Escritura, tiene que identificar a qué pacto está refiriéndose la Escritura. Entonces, vamos a encontrarnos en la Biblia muchos pactos. Un pacto, por ejemplo, de Dios con Adán, podemos encontrarnos allá en Génesis. Tal vez podemos encontrarnos con el pacto entre Dios y Noé. Tal vez usted está estudiando y se encuentre con el pacto de Dios con Abraham, por ejemplo, en Gálatas capítulo 3. Y debemos identificar a qué pacto se refiere. Tal vez usted se encuentre en la lectura y se encuentre con el pacto davídico o el pacto con David, o tal vez con el pacto de Dios con Israel. O seguramente en el Nuevo Testamento usted se encuentre con el pacto entre Dios y la iglesia. Entonces,
Identifiquemos siempre en qué pacto nos encontramos. Es muy importante esto, hermanos. También debemos identificar en qué edad nos encontramos. Usted cuando estudia la Biblia, generalmente esto se enseña cuando recién se bautizan los hermanos, que la Biblia está dividida en 3 edades. La edad patriarcal, donde solamente Dios se revelaba a los padres; la edad mosaica, es decir, con la ley de Moisés; o la edad cristiana. Si usted no conoce eso, necesita pues investigar las edades de la Biblia. ¿Cómo está estructurado el Antiguo Testamento? Alguien, por favor, que lea Lucas capítulo 24, versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Muy bien, esta es la estructura que tenían los judíos de la Biblia. Jesucristo dice, en otras palabras, que la ley de Dios está dividido, la Torá, la Biblia, está dividido en 3 partes: la ley de Moisés, los profetas y los salmos. Así se dividía en la antigüedad el Antiguo Testamento. Ahora, es necesario que nosotros hagamos una división correcta de la Biblia. Así que investigue, y esto es un deber para que usted lo haga en su casita. No vamos a tener mucho tiempo para topar este punto, por eso queremos que usted investigue. ¿Cuál es la estructura del Antiguo Testamento? Es decir, la ley de Moisés, ¿qué libros estaba abarcando? Los profetas, ¿a cuáles profetas se refiere? Y los salmos, ¿cuáles son estos? También el Nuevo Testamento debemos clasificar los evangelios, la historia, las cartas, la revelación. Por favor, investigue esto. Es importante que nosotros conozcamos la estructura del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo Testamento. Muy bien, vamos a lo que nos interesa. Eso era conocimiento general. Ahora sí, a lo que nos interesa. La metodología de interpretación. Muy bien, atentos por favor. Debemos identificar el texto y debemos utilizar correctamente el método. Usted va a encontrarse, cuando usted estudie a profundidad la hermenéutica, se va a encontrar con el método literal. ¿Qué es el método literal? Es interpretar el texto tal cual, sin investigar el trasfondo, ni qué significa, ni cuál es el simbolismo. Es una interpretación al pie de la letra. Es tal cual está el texto bíblico. Eso significa el método literal. Hay muchas personas que utilizan el método literal, pero lamentablemente este método puede ser peligroso. Y vamos a ver algunos malos usos de este método. Por ejemplo, vámonos con la palabra primogénito. Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 16. Colosenses capítulo 1, 15 al 16. ¿Vamos allí? Muy bien. Usted se va a encontrar con este texto bíblico y hay personas que lo van a interpretar de manera literal. Dice el texto bíblico: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, hay una interpretación equivocada, una interpretación literal, y dicen, ¿qué significa la palabra primogénito? Bueno, ellos dicen rápidamente, como están pensando de una manera literal, dicen primogénito significa el primer nacido, el primer hijo. Entonces, esta forma de interpretar hace
que nosotros tengamos obstáculos de entendimiento. Pero nosotros, cuando estudiamos la palabra primogénito, entendemos que la palabra primogénito no solamente es primer hijo o primer nacido, significa también el primero. Por motivos de tiempo no entramos en el significado de la palabra, el diccionario en griego y todo eso, pero la palabra primogénito, y sería un buen ejercicio que usted lo haga en su casita, es que la palabra primogénito significa el más excelso, el primero. Ahora, el mismo texto lo dice. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Es decir, Él es el primero, el más excelso de toda la creación. ¿Por qué? Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él es el creador de todas las cosas, Jesucristo, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. ¿Sí? Visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él fue el que creó todas las cosas. Y Él, amados hermanos, es el creador, es nuestro Dios. Así que hay veces que se interpreta mal la palabra primogénito y es porque lo tomamos de manera literal. ¿Estamos de acuerdo? Por ejemplo, ustedes saben, aposento alto, Hechos capítulo 20, versículo 8. Vamos rápidamente a eso. El libro de Hechos, capítulo 20, versículo 8. Muy bien, leamos el versículo 7 para entrar en contexto. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta medianoche. Una interpretación literal diría, nosotros debemos reunirnos en la noche. ¿Por qué? Porque ellos se reunieron en la noche y fue hasta la medianoche. Bueno, es una mala interpretación. Versículo 8. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Una interpretación literal sería, ellos se reunieron en un aposento alto, nosotros también deberíamos reunirnos en un aposento alto. Estoy hablando de ejemplos donde se utilizaría mal la interpretación, ¿sí? Lo mismo sucede en los 144.000 del libro de Apocalipsis. Cuando se toma la metodología de interpretación literal, dicen, tienen que ser 144.000 los que vivan en el cielo. Y es un problema porque 144.000 es muy pocos, ¿sí? Si tomamos literalmente, pero ya vamos a llegar también a lo importante de los símbolos en la interpretación. 12 por 12 por 1000, ¿sí? De 144.000, que representa el pueblo de Dios en los cielos. Los millares que fueron la descendencia de Abraham. Muy bien, entonces el método literal es usado hasta el día de hoy. Lamentablemente causa malas interpretaciones de la Biblia. Usted también se va a encontrar con el método alegórico. ¿Qué es el método alegórico? Es interpretar de una forma moral y espiritual todo. Es decir, lee un texto bíblico y de una vez lo interpretan espiritualmente y moralmente. Cualquier versículo que sea. No toma en cuenta el contexto. También es peligroso. ¿Sabe qué? Crea fanatismo. El método alegórico. Pero también tenemos el método histórico. Este método vamos a usarlo en la hermenéutica y le invito a que usted use este método. ¿Por qué? Porque toma en cuenta la cultura, las costumbres, la religión, la política, el gobierno, el lugar, la geografía. Toma en cuenta la historia del escritor, la historia de los recipientes.
también toma en cuenta el trasfondo social, el método histórico. Y por supuesto, en esta noche vamos a tener un ejemplo del método histórico para interpretar. ¿Estamos listos? ¿Quieren un ejemplo del método histórico? Para que entremos ya en la hermenéutica de una vez. ¿Listos? Por favor, ustedes ya pueden abrir su Biblia en Marcos capítulo 14. Vamos a empezar allí. Y antes de nada, usted ya abra su Biblia, pero antes de nada quiero darle algunos datos históricos. Estos datos históricos se los consigue investigando, no hay de otra. Hay que leer libros, comentarios, hay que investigar en las páginas web y bueno, vamos a encontrar datos históricos, culturales, religiosos y luego vamos a interpretar. Ahora, para que usted me entienda, antes de abrir el libro de Marcos y antes de darles este ejemplo, por ejemplo, si usted mira la historia del hijo pródigo, que debería ser llamada la historia del buen padre o la historia de los dos hermanos, usted se recordará que este hijo trabajó cuidando cerdos, ¿se acuerda? Si nosotros tenemos un contexto de qué significaban los cerdos para los judíos, nosotros entenderíamos mejor el texto. Los cerdos eran animales inmundos para los judíos. Entonces, estar leyendo ese texto y conociendo, nosotros se nos abre la mente y decimos, fue algo terrible para un judío cuidar cerdos y querer comer algo de los cerdos. Piense también, por ejemplo, cuando José y María, ¿se acuerdan? Fueron a la fiesta y llevaron 2 palomitas, ¿se acuerdan? Para presentar un sacrificio. Si usted entra en un contexto histórico, un contexto religioso, sabrá que los que tenían una posición económica buena presentaban toros. Los que tenían una posición más o menos presentaban una oveja. Pero los pobres presentaban ¿qué? Presentaban palomitas. ¿Sí? Entonces, si nosotros leemos el texto, decimos, María y José eran pobres. ¿Sí? Es importante tomar en cuenta el contexto histórico y por eso vamos a tener este ejemplo. Quería darles esos 2 ejemplos pequeñitos antes de empezar y vamos a hablar específicamente de la Pascua. ¿Sí? Le voy a dar en este momento a usted algunas herramientas que usted puede conseguirlas investigando. Vamos de una vez. La Pascua que celebró el Señor Jesucristo en el libro de Marcos, capítulo 14. Esta Pascua se relata en los 4 evangelios. Específicamente desde los versículos 12 al 25. Espero que usted ya abra allí porque vamos a ir a ese texto bíblico. ¿Cómo se divide el pasaje? Se divide en el detalle de la preparación, en el anuncio de la traición y en la nueva Pascua. Vamos a pensar en el contexto y el trasfondo histórico. Los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo no tenía una residencia fija, es decir, no tenía una casa. Entonces, cuando se celebraba la Pascua en Jerusalén, miles de peregrinos de todo el mundo venían a celebrar la Pascua. Entonces era muy difícil encontrar un lugar para celebrar la Pascua. ¿Sí? Toda la gente venía de diferentes partes del mundo, entonces era muy complicado. En Juan, capítulo 11, versículo 57, dice el texto bíblico, y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba Jesús, lo manifestase para que le prendiesen. Entonces, mira el contexto. Muchísima gente
no hay un lugar donde celebrar la Pascua, y los fariseos, saduceos, toda esa gente religiosa estaban persiguiendo a Jesús. Tenía orden de captura. Era muy difícil encontrar un lugar. Quienes cargaban, y ponga mucha atención, hermanitos, quienes cargaban el agua en cántaros eran estrictamente las mujeres. Es decir, que usted no iba a encontrar hombres, y eso es cultura de aquel tiempo, no había hombres que cargaban cántaros. ¿Para qué me va a servir eso? Ya verán. Vamos a leer el texto bíblico y vamos a entenderlo. El pueblo de Israel estaba en esclavitud hace 1500 años. Estamos hablando del tiempo cuando Israel estaba en Egipto. ¿Ya se ubicó? Se ubicó cuando estaban en esclavitud. Y Dios escogió a Moisés para liberar al pueblo de la esclavitud. ¿Se acuerda? En Éxodo capítulo 3, capítulo 4, Moisés es llamado por Jehová y Jehová lo envía a liberar al pueblo de Israel. Faraón se negó a hacer esto, o sea, liberar al pueblo, pese a que recibió 9 plagas sobre Egipto, sobre todo Egipto. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios castigó con la 10ª plaga, ¿se acuerdan? Y la 10ª plaga era castigar a Egipto con la muerte de los primogénitos. La ira de Dios llegó sobre Egipto. Como creador, en su justicia y santidad, decidió castigar a este pueblo con esta última plaga, la muerte de los primogénitos. Bueno, entendemos un contexto que se encuentra en toda la Biblia, y este principio es que la paga del pecado es la muerte. El pueblo de Dios vivía en medio de ellos, es decir que Israel vivía en medio de los egipcios, ¿sí? Y ellos eran esclavos. Y Dios, en su infinita misericordia, Él proveyó a su pueblo una puerta de escape. Esa puerta de escape es la salvación por medio de la sangre de un cordero. ¿Estamos de acuerdo? El ángel de Jehová iba a pasar por todas las casas de Egipto, por todas las casas. Pero los israelitas tenían un mandamiento. Dios les ordenó que sacrifiquen un cordero, y con esa sangre de ese cordero debían manchar el marco de la puerta de sus casas. Esa fue la salida, ese fue el mandamiento. ¿Para qué? Para que Dios los salve. Por esta obediencia que ellos hicieron, ellos miraron cómo la muerte pasó por encima de ellos. Eso significa la palabra Pascua. Pascua significa en hebreo pasar de largo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos mirando el contexto histórico de Israel. En inglés, la palabra Pascua significa Passover, es decir, pasar por encima. La idea de entender esto es que el Señor Jesucristo, o Dios, perdonó a los israelitas por la obediencia, mediante el sacrificio del Cordero. ¿Sí? Muy bien. Los israelitas, ustedes saben la historia, y es interesante entender este contexto, fueron liberados por Dios. Faraón decidió liberar al pueblo, y ellos salieron y se encontraron con el mar enfrente de ellos. Y al último momento, Faraón se arrepintió y no quiso dejarlos ir, y fue detrás de ellos con un ejército. Bueno, fueron liberados por medio de ese milagro sorprendente, pasaron al otro lado, y ellos se dirigieron al monte de Sinaí. Faraón y todos ellos fueron aplastados por el agua, ¿se acuerdan? Ese ejército numeroso
fue destruido. Se encontraron en el monte de Sinaí y en ese monte recibieron los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. Desde entonces, por más de 1500 años después de esa liberación, ellos celebraron la Pascua registrada en Éxodo capítulo 12. Si tienen curiosidad, por favor, leer Éxodo capítulo 12. Y ahora quiero hablar un poquito de contexto cultural, religioso. Ellos tenían, por supuesto, un cordero, y debían comer cordero. Número 2, tenían pan sin levadura, el mashá, debían tener ese pan. Además de eso, ellos tenían vino fermentado para los adultos, vino dulce para los niños. Y además de eso, en la mesa de un judío tenían recipientes con especias, ¿sí? En la mesa. Entonces usted puede imaginarse cómo era esta costumbre, ¿sí? Toda la familia ahí, de repente el padre de familia se levantaba y contaba cómo el Señor les había liberado en aquel día por medio del sacrificio del cordero, cómo el Señor les hizo pasar por alto la muerte. Entonces era una fiesta muy importante y todos escuchaban al padre de familia. Eso ocurría en cada casa. ¿Se imaginan? Más o menos como lo que ocurre el 24 de diciembre, el pavito. Algo parecido, pero en los judíos era el cordero. ¿Sí? Muy bien. Ahora sí vamos a leer Marcos capítulo 14, versículos 12 al 25. ¿Estamos listos? Vamos. Marcos capítulo 14, versículo 12 al 25. Muy bien. Vamos a pedir que nos ayuden con la lectura y vamos a leer de 3 versículos cada uno. A ver, ¿quién empieza leyendo? ¿Alguien de ustedes? Alce la mano, el que quiera leer. Monse va a leer primero. Luego Marcelo, luego Alejandro, ¿quién más? La hermana Greti. Bueno, empecemos. Monse, por favor, 3 versículos, versículo 12 en adelante. Versículo 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle, y donde estare, decid al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Muy bien, muy bien. El 15 también, Monse, de una vez. Sí. Y él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad para nosotros allí. Muy bien. Ahora, versículo 12. ¿Cuál es la fiesta que estaban celebrando? Los panes sin levadura. Muy bien. Dice, además, ¿qué hacían en esa fiesta? Sacrificaban el cordero de la Pascua. Muy bien, entonces es el sacrificio del cordero de la Pascua. Muy bien. ¿Qué preguntas hicieron los apóstoles? ¿Cuál pregunta hicieron? ¿De dónde quería que se preparara para comer la Pascua? Muy bien, entonces, ¿por qué hicieron esta pregunta? A ver, vamos haciendo las preguntas y ustedes van contestando. Con lo que ya recibimos. Nos dijo usted que no tenía un lugar específico, un hogar, entonces tenían que buscar un sitio, improvisar. Muy bien, todas las familias necesitaban una casa para celebrar la Pascua. ¿Cuál era la familia de Jesús?
Pues en ese momento iba a Sus ser discípulos. los discípulos. Eso era el círculo de nuestro Señor Jesucristo, el círculo cercano, y necesitaban una casa. Es lógica la pregunta. ¿Dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Era una costumbre judía. Muy bien. ¿Qué hace el Señor Jesucristo? ¿Qué les dice? Envía a dos de sus discípulos. Muy bien, envía a dos de sus discípulos. ¿Cuáles son estos discípulos? ¿Qué método de exégesis utilizarían? Ir al pasaje completo. Muy bien, puede ser una de las opciones. Tenemos aquí otros pasajes. Aquí arribita, Monse, si usted se acuerda, tenemos pasajes que hablan de lo mismo. ¿Sí? Tenemos Mateo, tenemos Lucas y tenemos Juan. En esos pasajes vamos a encontrar esta información. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Esto ya les enseñé, no es necesario que vayamos a esos pasajes, pero es Pedro y Juan. Esos dos discípulos que fueron enviados fueron Pedro y Juan. Muy bien. Vamos entendiendo. Ellos debían ir a la ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén, ¿verdad? Jerusalén. ¿Y qué iban a encontrar allí? En la ciudad, ¿qué iban a encontrar? Un hombre que llevaba un cántaro de agua. Para ellos era difícil encontrar a un hombre cargando un cántaro de agua, Sí, ¿o era Sí, fácil? no, porque No, dice que la costumbre era que las mujeres eran las que cargan el agua. Entonces, ¿iba a ser fácil o difícil encontrar al hombre? fácil. Iba a ser difícil. Y iba a ser fácil, porque todas las mujeres cargaban agua. Entonces, si encontraban Así. a un hombre cargado un cántaro de agua, seguirle, ¿sí? Sí, sí. Y dice la narrativa, versículo 14, y donde entrare, decida el señor de la casa. El maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Es una pregunta, ¿no? Y él les mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparado para nosotros allí. Entonces ellos debían preparar en ese aposento todo. ¿Y qué pasó con ellos? Versículo 16. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y miren, como dijo el Señor, tal cual, y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Una pregunta para ustedes. ¿Es necesario conocer el contexto histórico? Sí, ¿verdad? Es muy importante. Cuando conocemos el contexto histórico se hace más fácil la interpretación. A ver, luego Marcelo le tocaba, ¿verdad? Marcelo, versículo 17 hasta el versículo 20, a ver, 21. Del 16, ¿no era? Sí, yo leí ese texto. No. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12, y cuando se sentaron a la mesa, mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. 19 también. Hasta el 21, Marcelito. Allá. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Él respondiendo les dijo: es uno de los 12 el que moja conmigo en el plato. A la verdad, el Hijo del Hombre se va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Muy bien, vamos a saltarnos esta partecita porque estamos utilizando la información. Versículos 22 al 25, Alejandro, por favor. dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo,
y lo partió y les dio diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo que no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Alejandro. Muy buena lectura. Miren, hermanitos queridos, miren, ¿qué encuentran de novedad en esta mesa? Se preparó todo para que Jesucristo tome la Pascua con sus discípulos o participe de la Pascua. ¿Qué elementos encontramos aquí? ¿Cuáles elementos encontramos? Ayúdeme. En el texto bíblico encontramos algunos elementos. El pan y el vino. El pan, el vino, ¿qué más? Mi hermano, perdón, ¿podría repetir la pregunta? Se nos Bueno, trabó un claro. poco. La pregunta es, ¿qué elementos encontramos en el texto bíblico que estamos leyendo? ¿Qué elementos encontramos para la Pascua? ¿Se acuerdan que necesitábamos elementos para celebrar la Pascua? ¿Qué elementos encontramos aquí? Está muy bien la respuesta que dijo nuestra hermana Greti. Pan, tenemos vino. ¿Qué más La tenemos? copa, Dígame. La copa es el vino. ¿Qué más? Ahora, Están reunidos. está la familia, muy bien. ¿Qué falta? el cordero. Muy bien, Silvi. Falta el cordero. La pregunta que debemos hacernos, hermanitos queridos, es, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Qué interesante es que cuando nosotros hacemos una hermenéutica, los datos me hacen pensar en interpretar correctamente la escritura. Estamos en este libro de Marcos, capítulo 14, versículo 12 al 25, y nosotros nos acordamos, Jesucristo está proveyendo para el mundo entero, está proveyendo una salida espiritual para los hombres. Es la misma salida que proveyó Dios hace 1500 años en Egipto. ¿Se acuerdan? Dios les dio una obediencia para que ellos tomen un cordero y mediante ese cordero debían ¿qué? Salvarse. ¿Se acuerdan? Esto ellos lo venían haciendo 1500 años. Tenemos pan, tenemos vino, tenemos los recipientes con las especias. ¿Qué está haciendo falta? Está haciendo falta el cordero. El cordero no estaba sobre la mesa, pero el cordero estaba sentado en la mesa de la cena. Era nuestro Señor Jesucristo. ¿Notó? Qué importante entender el contexto histórico. Jesucristo era el cordero. Jesucristo mismo estaba entregándose en sacrificio para hacer posible la nueva Pascua. ¿Notó? Nosotros hoy participamos de una nueva Pascua cada primer día de la semana, la Santa Cena. La sangre debía rociarse en el marco de las puertas. ¿Para qué? Para que el ángel vengador pase por encima. ¿Se acuerdan? Passover o pasar por encima. Jesucristo manchó con su sangre la cruz del Calvario. Jesucristo manchó con su sangre el madero de la cruz. ¿Y qué hace el ángel de la muerte?
pasa por encima. ¿Nota? Qué interesante, ¿no? Cuando conocemos el contexto histórico, cultural, religioso, nosotros vamos a interpretar correctamente la escritura. ¿De acuerdo? ¿Les gustó la hermenéutica? ¿Para qué sirve la hermenéutica? Sirve para interpretar correctamente los textos de la Biblia. ¿Está fácil o está difícil? Necesitamos siempre, hermanos queridos, cuando estudiamos un texto de la Biblia, investigar cuál es el contexto, el trasfondo, qué está pasando por detrás. Muy bien, se ha terminado la clase de hoy, queridos hermanitos, hemos terminado la clase de hoy. Vamos a tener 2 clases más de hermenéutica. Vamos a aprender unos principios de hermenéutica y vamos a entender un proceso, unas directrices para que cuando usted tenga un pasaje, haga correctas aplicaciones. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Pero cuando ustedes hacen una buena exégesis va a ser muy fácil interpretar, hermanitos.